En cierto tiempo de la antigüedad, en la época de Esther, por ejemplo, llegar ante una persona de alta autoridad, como ser el rey, sin la autorización o sin el permiso o sin ser llamado por esta persona, requería la muerte, si llegaba ante esa presencia. Y recordamos justamente, ¿no?, cómo Esther arriesgó ahora su vida para llegar ante el rey, ¿no es cierto?, para ahora poder hablar con él. Pero sabemos que tuvo la aprobación y, bueno, pudo dejar su inquietud ante el rey. Ahora nos ponemos a pensar, ante el magnífico creador de todas las cosas, ¿será que nosotros necesitamos también permiso, autorización o que Jehová nos pida ahora para que nosotros nos acerquemos a Él? ¿Necesitamos un permiso especial para llegar ante Él, en oración, por ejemplo? Aunque la Biblia dice que Jehová es un Dios accesible, el que se presenta ante Dios debe reunir ciertos requisitos y tener así su aprobación. Ciertamente la oración es un privilegio, ¿no? Por eso ahora el hecho de que alguien se acerque a Dios y ser escuchado por Dios, deberíamos considerarlo un privilegio. Todos los cristianos deberíamos estar familiarizados con las reglas fundamentales que rigen este privilegio. Por eso vamos a tener en cuenta 4 puntos que tenemos que tener en cuenta ahora para llegar ante Dios en oración. 1, que Jehová es el oidor de la oración. 2, cómo hacer oraciones que le gusten a Dios. 3, de qué podemos hablar en nuestras oraciones. Y el punto 4, cómo responde Dios nuestras oraciones. Hay experiencias de personas que antes de ser testigos oraban a Dios. Pero fijémonos de qué forma lo hacían. Por ejemplo, Samuel de Kenia dice que cuando antes de ser testigo dice, el juego era mi vida y oraba a Dios porque quería ganar una fortuna. Nunca lo logré. En la escuela solíamos aprendernos rezos de memoria y decirlo así de memoria, nos dice Teresa de Filipina. Oro cuando tengo problemas, también para pedir perdón por mis pecados y otros asuntos, nos dice Magdalena de Ghana. Estos comentarios muestran que la gente oran por diferentes razones. Y lo cierto es que sin importar las razones por las que oran, millones de personas sienten la necesidad de orar. De hecho, personas que no pertenecen a ninguna religión suelen orar. ¿Y usted ora? Y en ese caso, ¿qué pide? Sea que tenga la costumbre de orar o no, puede que se pregunte, ¿de qué sirve orar? ¿Hay alguien escuchando nuestras oraciones? Un escritor opinó que la oración es simplemente una forma de terapia. Dice, es como tener un pez y hablar con él. Algunos médicos opinan lo mismo, describen la oración como un tipo de medicina alternativa. ¿Y usted qué piensa? ¿Es así? La Biblia enseña algo muy diferente. Dice que la oración es mucho más que una terapia. Afirma que hay alguien que escucha nuestras oraciones. Sea que las oraciones que se hacen de la forma y las razones, ¿no?, en la cual Dios, el que esté de acuerdo con lo que Dios nos pide. Para que nuestras oraciones sean realmente significativas, tenemos que esforzarnos, ¿no es cierto?, por alejar todas las inquietudes que tenemos hoy en día. Sin duda que todo el tiempo tenemos cosas en la cabeza, ¿no?, para pensar. Pero ahí nos muestra el bosquejo que debemos tratar de despejar, ¿no es cierto?, todas esas inquietudes. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, dice, estamos ante la presencia del Creador del universo, que es Jehová. Ahora, ¿será que Dios, verdad que Dios escucha nuestras oraciones? Y si es así, la responde. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el Salmo. Si me acompañan, Salmo 65, el versículo 2. Salmo 65, 2. Dice, a ti,
el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Este texto nos garantiza dos cosas: que Él escucha nuestras oraciones y acudirán gente de todas clases, ¿cierto? De todo el mundo, de todos idiomas. ¿Ha tenido la oportunidad ahora de hablar con una persona importante aquí en el pueblo, por ejemplo? Si ha ido a la municipalidad, por ejemplo, para hablar con el intendente. ¿Verdad que cuando uno llega para hablar con el intendente nomás, quién le aparece primero? La secretaria. Dice la secretaria: no, el intendente no está. Dice: espera un rato, o venga mañana, o saca un turno para hablar con él. O si quizás usted tiene que ahora presentar su inquietud a la secretaria le pasa al intendente y después quizás usted tenga una respuesta. Ahora, qué diferente es Jehová, el creador del universo. Dice que Jehová nunca está demasiado ocupado para escucharnos. Incluso dice que Él no ha delegado a nadie para escuchar las oraciones. Una persona importante hoy en día, aquí, la diferencia que hay con Jehová, ¿no? Por eso, nuestras oraciones a Dios pueden ser tan frecuentes y tan largas como nosotros deseamos. Y en Lucas 6:12 nos muestra que Jesús pasó toda la noche en oración. ¿Recuerda esa ocasión? Ahora, ¿por qué Jesús pasó toda la noche? Dice que Él tenía que tomar una decisión muy importante, que era escoger a sus 12 discípulos. Entonces, ¿cómo hacer oraciones que le gusten a Dios? Las oraciones tenemos que tener en cuenta que es un acto de adoración a Dios. Por eso, solo debe dirigirse a Jehová por medio en la cual Él lo ha dejado, ¿no? Por eso, rezar a los santos, dice, no sirve de nada. Y en el Salmo 115, el versículo 5 en adelante hasta el 8, nos muestra, ¿no es cierto?, de cómo son esos santos. Dice: tienen mano, no pueden tocar; tienen oído, no pueden escuchar; tienen pie, no pueden caminar. Así que ahí nos muestra, ¿no es cierto?, que no sirve de nada orar a esto. Y nos da una experiencia de hermanas también que dice: una hermana llamada Teresa solía rezarle al santo patrón de su pueblo y también a la santa cuyo nombre ella llevaba, ¿no? Que ella, Santa Teresa. O sea, por eso ella se llamaba Teresa, porque dice que pusieron el nombre a honor a ese santo, ¿no es cierto? Pero ahora, después que descubre la verdad, ¿no es cierto?, sin duda que no lo hace más. Al igual que Teresa, muchas personas hoy también suelen orar, ¿no?, a sus santos para pedir bendición. Incluso una obra católica llamada El Magisterio de la Iglesia dice que los santos interceden a favor de los hombres. Y dice: es bueno y provechoso invocarlos en nuestra súplica, recurrir en sus oraciones por ayuda. ¿Para qué? Para suplicar beneficio de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿cómo ve Dios este asunto? ¿Le parece bien que le roguemos a santos para que intercedan por nosotros? La Biblia no hay registro de siervos fieles de Dios del pasado que rezaron a santos. Es más, la Biblia insiste en repetidas ocasiones que solo debemos orarle a Dios, haciéndole en el nombre de Jesucristo. Porque Dios exige que reconozcamos que el puesto que tiene su Hijo, ¿no es cierto?, y ahora ofrezcamos nuestra oración en el nombre de Jesús. En Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre a no ser por Él. Así es, Jesús es el único que puede interceder por nosotros de forma comprensiva, dice, a favor de aquellos que se acercan a Dios mediante Él. Y vamos a leer justamente esto. Hebreo 7:25 nos da la pauta. En Hebreo, capítulo 7, versículo 25, dice: así que Él
también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. Sin duda que Jesús conoce bien lo que somos nosotros, cómo somos, y Él está capacitado, dice, para interceder por nosotros. Ahora, esto no significa que nosotros debemos orarle a Jesús y ahora Él, por así decirlo, va a reenviar a Dios nuestras oraciones. Dice, no, más bien quiere decir que nosotros oramos a Dios mediante Jesús, reconociendo justamente el puesto que tiene Jesús en este asunto. Y recordemos que cuando nos acercamos a Dios mediante la oración debemos hacerlo con humildad, con respeto y con fe. Como nos menciona el apóstol Pablo en Hebreo 11:6, dice que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que se acercan a Dios. Ahora, el Creador, por lo que debemos ahora ser, ¿cierto? Como Él es Creador, nosotros debemos ser respetuosos, como bien decíamos. Y Jehová desea que lo oremos desde el corazón, en vez de hacer oraciones repetidas de memoria. Pues en Mateo 6:7 Jesús dijo, no repita las mismas cosas una y otra vez como lo hacen gente de las naciones. Tampoco hace falta seguir algún ritual o colocarse en cierta postura. Podemos orarlo en cualquier momento, sea en voz alta o en silencio. Jehová no nos dice que debemos orarle sentado, rodilla, de pie. Más bien, la Biblia enseña que podemos orarle en cualquier situación o postura, siempre y cuando sea respetuoso. Y nos da el ejemplo en Primera Crónica 17:16, dice que el rey David fue y se sentó delante de Jehová en oración. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, una postura. Y también en Daniel 6:10, ¿no es cierto?, recordamos que Daniel iba y se arrodillaba 3 veces al día, ¿no es cierto?, para orar a Jehová a pesar de la oposición. Y nosotros entonces podemos orarle ahora para Jehová. Lo que más importa es lo que llevamos en el corazón, la actitud en la cual nosotros nos acercamos a Dios en oración. Por eso podemos orarlo en cualquier momento, como decíamos. Y podemos ver la imagen si es posible. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, en la actividad diaria de una persona. Ahí cuando se levanta, cuando va con los chicos a la escuela, en el trabajo, en el almuerzo, ¿no es cierto? Hay distintas etapas de la cosa diaria, ¿no? La actividad diaria que tenemos, que podemos orar a Jehová. Por eso, si queremos que Dios nos escuche, debemos esforzarnos también por vivir de acuerdo a lo que Él manda. En 1 Pedro 3:12 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, pero también dice, el rostro de Jehová está en contra de los que hacen cosas malas. Así que ahí nos muestra que Dios no va a escuchar nuestras oraciones si actuamos de manera violenta, egoísta o somos malas personas, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos hablar en nuestras oraciones? Podemos hablar de cualquier cosa que nos preocupe. Y una cosa importante es lo que menciona en 1 Juan 5:14. ¿Si me acompañan? 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, nos da una clave para tener en cuenta. Dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos oye. Y el versículo 15 añade, y sabemos que Él nos escucha cuando le pedimos cualquier cosa, sabemos que tendremos lo que pedimos porque se le hemos pedido a Él. Ahí nos da una pauta justamente de que podemos pedir todo lo que está de acuerdo a su voluntad y sin duda que Él nos oye. Jesús, en su oración modelo, nos enseña algo. Nos enseñó temas importantes que podemos incluir en nuestras oraciones. Por ejemplo, muchas personas consideran esta oración la oración más
repetida, y que es la del Padre Nuestro, ¿no? También es la menos comprendida. Porque millones de personas la repiten vez tras vez y a veces varias veces al día, sin pensar en lo que esto implica, lo que es la oración, ¿no? Jesús dijo en Mateo 6:7, no diga las mismas cosas vez tras vez, como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, en esa oración Jesús nos recuerda a sus discípulos que la oración debe dirigirse únicamente a su Padre, a Jehová, ¿no es cierto? Y ahora el segundo punto decía que el nombre de Jehová sea santificado. ¿Por qué se pide que se santifique el nombre de Dios? Bueno, porque ya desde el principio de la historia, el nombre de Dios ha sido un objeto de calumnia. Su mayor enemigo, ¿cierto? Satanás al diablo, sostiene que Jehová es un mentiroso, un egoísta, que no tiene derecho a gobernar su propia creación. Imaginémonos que ahora Jehová no pueda dominar su creación. Y incluso ha influido en personas de quienes se ponen de parte de Satanás, ¿no es cierto? Dice que Dios, enseñan a las personas que Dios es un Dios insensible, que Dios es cruel, vengativo. Y peor aún, niegan que Dios haya creado todas las cosas. Enseñan esto. Incluso hay personas que enseñan de que no debe usarse el nombre de Dios. O sea, incluso han quitado el nombre de Dios de la palabra de Dios, ¿verdad? De la Biblia. Así que, pero Jehová conoce bien y pronto va a actuar, ¿no es cierto? Y va a terminar con todo esto. También en esa oración nos enseña a pedir que venga ese reino, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que por qué necesitamos ese reino. Cuanto más ahora en esta situación en la cual vivimos, sin duda que necesitamos que pedir estas cosas, que venga ese reino. ¿Por qué? Porque el que va a acabar con los problemas de la humanidad, con las guerras, enfermedades, hambre, incluso nuestro último enemigo que es la muerte, ¿verdad? De modo que cada vez que pedimos que venga ese reino, estamos pidiendo que se cumplan estas promesas, ¿no es cierto? Y estas cosas que Jesús nos mandó. También, al orar, debemos ser agradecidos, no solamente pedir, ¿no es cierto? Como nos enseña en Filipenses 4:6, si me acompañan. Filipenses, capítulo 4. Versículo 6, dice, no se angustien por nada, más bien, en cualquier situación mediante oración y ruego y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Ahí nos muestra, ¿no es cierto?, que debemos echar contra Jehová nuestras inquietudes, cualquier situación, pero dice, en oración, ruego y dando gracias, ¿cierto? Debemos ser agradecidos, ¿no es cierto? Y sin duda que tenemos muchas cosas que agradecer a Jehová, ¿cierto? Incluso ahora en esta situación que vivimos. Por eso, teniendo en cuenta estos puntos al orar, nuestras oraciones ahora van a contribuir a que nuestra amistad con Dios se estreche aún más. Como leímos en el texto, podemos expresarle todos nuestros sentimientos, todos lo más profundo que tenemos, ¿no es cierto?, nuestros dolores, tristeza, y pedirle también que perdone nuestros pecados, porque sin duda que necesitamos eso. Podemos pedirle fuerza y valor para hacer su voluntad. Sin duda también necesitamos esto, ¿no? Para salir a la predicación, la empatía a veces del territorio nos puede causar, ¿no es cierto?, tristeza a veces o autoestima muy baja. Bueno, ahí pedimos nosotros que va valor para hacer su voluntad en este tiempo. El salmista en el Salmo 51:10 le pidió a Jehová, dice, crea en mí un corazón nuevo, puro, dice, y pon dentro de mí un espíritu nuevo. Sin duda que si le pedimos esto, Jehová nos va a dar, ¿no es cierto?, esa fortaleza. Hasta acá pudimos ver, ¿no es cierto?, que Jehová escucha nuestras oraciones y lo que podemos pedir a Jehová en oración. Ahora, ¿cómo responde Dios nuestras oraciones? Para contestar nuestras oraciones, Jehová utiliza a sus ángeles y otros seres humanos.
Muchas personas que han estado orando, pidiendo para entender su palabra, han recibido la visita de un siervo de Dios. Y muestra una experiencia que un grupo de hermanos estaban predicando en una zona rural, no era acá, ¿no? Pero algo parecido, y dice que estaban en un grupo de casas y llegaron a la última casa y había una casita un poquito más lejos y parecía que no había nadie. Y bueno, va un chico del grupo que estaba ahí, se adelantó y llegó a la casa. Y bueno, ahí va su padre, también van hasta allá y dice que ahí sale una persona contenta, dice, porque estaba orando a Dios para que alguien le visita para entender su palabra. Una hermosa experiencia, ¿no? Incluso hay muchas experiencias como esta. Así que esto nos anima, ¿no? Nos hace ver cómo Jehová guía también la predicación y les guía a las personas, que por eso dice el bosquejo que Jehová, si le pedimos a Jehová, Él nos dará su ayuda y se encargará de satisfacer nuestras verdaderas necesidades. ¿No es cierto? Como esta. La persona necesitaba una ayuda y bueno, Jehová ahora contestó esa oración. Ahora, el hecho de que nosotros como padres también, ¿no es cierto?, nuestros hijos a veces nos piden algo, y el hecho de que nosotros amemos a nuestro hijo no quiere decir que nosotros ya le vamos a dar todo lo que nos pide, ¿no? Bueno, en el caso de Jehová también. Dice, Jehová no siempre nos responderá a nuestras oraciones como parece que debería hacerlo, o en el momento que quisiéramos. Muchas veces hace como dijo Jesús en Lucas, dejó registrado en Lucas 11, 5 al 13, dice, sigan pidiendo, sigan tocando, sigan hablando, ¿no? Eso, entonces ahí se cumple esa palabra también, de que tenemos que seguir tocando las puertas. Aún así, podemos estar seguros de que Dios es un Dios cariñoso, que les da a su Hijo lo que realmente necesitan al debido tiempo y de la mejor manera. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos esperar que Dios de manera milagrosa nos quite los problemas o nos resuelva nuestros problemas ya. En 2 de Corintios 12, 7 al 9 nos muestra un ejemplo del apóstol Pablo. Dice que él tenía una espina en la carne, ¿no es cierto? Y le pidió 3 veces a Dios que le quitara esta espina en la carne. Y vemos que no fue así. Aunque no da detalle qué era esta espina en la carne, dice que Jehová le dio la fortaleza necesaria para que Pablo siga en su ministerio. Y así se demostraría la confianza de Pablo en Jehová. Pero, ¿quién de nosotros hoy no tiene problema? ¿Verdad que cada uno tenemos un problema distinto, ¿no es cierto? Bueno, ahora quizás tal vez Jehová también decida no quitarnos el problema. Quizás, pero sí nos va a dar la fuerza necesaria para aguantar. Y así nosotros, si seguimos aguantando, seguimos haciendo, ¿no es cierto?, la voluntad de Jehová, demostraremos así la confianza que tenemos en Jehová. Y en Filipenses 4:13 dice, tengo la fuerza gracias a aquel que nos da poder. Cuando le pedimos a Jehová que nos guíe, pudiera respondernos a través de su palabra, la Biblia. El Salmo 119, 105 dice que su palabra es una lámpara para nuestros pies, ¿cierto? Y la Biblia nos puede, por ejemplo, como esta lámpara nos puede ayudar hoy, en la actualidad, y también nos da para el futuro. Es como una lámpara que nosotros podemos alumbrar ahí cerca, pero también podemos alumbrar lejos. Así dice la palabra de Dios, es como ¿no es cierto? Nos alumbra el futuro, por así decirlo. Así que, sin duda que esto, hoy en este mundo, en oscuridad espiritual, necesitamos, ¿no es cierto?, de esta lámpara, por así decirlo. Como vimos, debemos actuar también de acuerdo a lo que nosotros pedimos. Quizás le pedimos a Jehová que nos ayude a conseguir lo necesario para vivir, ¿no?, el pan de cada día. Pero no debemos ser perezosos y esperar que Jehová nos dé todo. Si podemos trabajar,
para conseguirlo, hagámoslo y aceptemos cualquier trabajo en el cual podemos realizar. Pues en 2 Tesalonicenses 3:10 nos da una idea, ¿no es cierto?, a esto. ¿Por qué? Porque ahí dice, el que no trabaja, que no coma. Excepto que tenga circunstancias, ¿no es cierto?, obviamente enfermedad, vejez y demás. Pero si no, nos anima a hacer todo lo necesario. O si le oramos a Jehová que nos ayuda a dejar algo malo, ¿no es cierto?, una mala inclinación. Dice, debemos evitar cualquier cosa que nos lleve a pecar. Entonces, en resumen, hermanos, pudimos ver todos los pasos, los 4 pasos que menciona el bosquejo. Pudimos ver que Jehová escucha nuestras oraciones según el Salmo 65:2. También pudimos ver cómo hacer oraciones que le agraden a Dios. Como decía Mateo 6:7, no hacer oraciones repetidas, sino desde el corazón. ¿No es cierto? Y también pudimos ver qué podemos hablar en nuestras oraciones. En 1 Juan 5:14 y 15 dice cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad. Y pudimos ver cómo responde Dios nuestras oraciones. Según el Salmo 119:105 dice que a través de su palabra, la Biblia, nos puede responder y también de distintas maneras. En conclusión, debemos estar muy agradecidos al Creador, pues Él está cerca de todo lo que le invoca, orándole como Él desea. Por eso, aprovechemos bien este gran privilegio de la oración. Si así lo hacemos, tendremos la satisfacción de saber que podemos acercarnos cada día más al oidor de la oración.